¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco la presencia. Un poquito la improvisación en el llamado a conferencia de prensa fue como, charlábamos recién un poquito ante los hechos que sucedieron ayer y que, de alguna manera se fueron informando en los medios con distintas versiones. La intención era informar algo que en principio habíamos arreglado con Federico Raineri, que fue desvinculado de la empresa, que no lo íbamos a hacer ahora porque estábamos en una tratativa conciliatoria de alguna manera, pero ante esta situación lo vamos a explicar. En el día de ayer lo que hicimos fue despedir a Federico, que era el gerente de la cooperativa, con justa causa, ¿sí? Basado en una serie de causas que están aquí, y donde una de las principales es el informe de auditoría, que me voy a permitir leer para que toda la comunidad pueda saber el estado en el que se encontró la cooperativa y por qué se toma esta decisión, ¿no? Dice así: la cooperativa, el informe de esta auditoría se inició el 21 de mayo. Los resultados, este es un informe de auditoría externa que dice: estructura interna, organigrama. Se tomó conocimiento de la estructura interna de la cooperativa y las áreas que la integran, en función de las explicaciones recibidas de los funcionarios y miembros del Consejo. No obstante, observamos que dicha estructura no se encuentra formalmente definida. A la fecha, la cooperativa no cuenta con un organigrama aprobado y actualizado en función de las áreas reales que componen su estructura. Esto hace toda una cuestión del trabajo diario, ¿sí? No había, mejor dicho, porque ahora lo estamos implementando, una gestión de los procesos, una gestión del día a día y una claridad en cuanto a las funciones. Esto lo detecta este informe de auditoría, que es un informe de auditoría y de gestión interna también. En cuanto al sistema de computación, hemos requerido un informe técnico del sistema implementado, el cual revela que se trata de un sistema integral y de funcionamiento automático respecto de las registraciones contables, ¿sí? Registraciones contables. No obstante, esta automatización que define el sistema, se detectó posibles fallas de seguridad, de acuerdo con las verificaciones realizadas sobre el proceso de emisión de operaciones. Se detectó asimismo que no hay implementadas adecuadas políticas de backups, imagínense lo que es esto para los asientos contables de la cooperativa, ¿no? Ni medidas de seguridad y protección de la información ante ataques externos, o sea, de piratas informáticos. Una cooperativa de la importancia nuestra debiera haberlo tenido. En la contabilidad, las registraciones contables se encuentran muy atrasadas. No se han efectuado conciliaciones de cuentas desde la información al 31 de diciembre de 2017. Recordemos que esto se inició en mayo y se presentó en junio. O sea, hay un semestre de atraso en eso. Por lo expuesto, faltan todas las conciliaciones de cuentas y ajustes que permiten obtener un balance de saldos al 31 de marzo. La cooperativa, por ley, tiene que implementar balances trimestrales, ¿sí? Nosotros estábamos en junio y ni siquiera podíamos cerrar el balance de marzo. Cuestión que ya debería de haberse logrado 3 meses atrás. Ello implica un atraso considerable que incumple con las normas fijadas por el organismo de control, que es el INAES, pero que, a su vez, le quita toda la utilidad a la información contable para su uso en materia de gestión. Cuando vos tenés una contabilidad atrasada, lo que no le permite al Consejo es tener la actualización, ¿sí?, de los importes para así poder tomar las decisiones que tenemos que tomar día a día. Ni que hablar ahora con la economía que estamos teniendo y con las cuestiones, que todos sabemos y lo vivimos diariamente. Imagínense que tenemos que pisar siempre sobre seguro y es súper importante tener una contabilidad no solo al día, sino súper al día. Esto había un atraso de 6 meses. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo de a dónde dirigir los recursos y es importante saber con qué recursos se cuenta, ¿no? Acá lo aclara. Ello implica, esto lo dijimos, es urgente establecer cronogramas de trabajos. Libros contables. Los libros obligatorios que establecen la ley de cooperativas se encuentran atrasados en su copiado varios años, que son 6 años que había de atraso. Esto yo ya había hecho mención alguna vez. Esta demora en el copiado de los libros coloca a la cooperativa en una situación de incumplimiento delicada. La responsabilidad por el atraso alcanza al contador, al gerente, acá lo dice bien claramente los auditores, a los miembros del anterior consejo y a nosotros en la medida en que no lo subsanásemos esto. Nosotros cuando nos entregaron el informe lo hicimos enseguida, con lo cual cumplimos. Asimismo, alcanza al auditor externo que tenía la cooperativa antes, que firmó los estados contables anteriores, los cuales no se encontraban copiados. Esto no se puede hacer. En tanto que dicho profesional expresa en su informe de auditoría que los libros y registraciones contables exigidos por la ley se hallaban confeccionados según lo determina la norma citada y que se encontraban en proceso de copiado. O sea que en proceso de copiado, según el auditor externo anterior, estuvieron años, ¿sí? En realidad, cuando nosotros lo mandamos, tardaron una semana. Esto es otra cuestión.
Fallas en el proceso de emisión y autorización de las órdenes de pago. La cooperativa tiene un control de seguridad cuando hace pagos, ¿sí? Es verificado por distintas personas y se verifica obviamente para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Entonces, ¿qué sucede? En este sentido hemos detectado saltos de cronología, o sea, en las fechas, que nos remiten claramente a una falla en el sistema de computación. Además, no existe una política clara de autorizaciones de pago, pues si bien cada operación cuenta con autorizaciones preestablecidas, en muchos casos la falta de las firmas correspondientes hace suponer que el proceso no es seguido de forma adecuada. Inexistencia de una reglamentación del sistema de compensación de deuda con los proveedores. Se los digo un poco para doña Rosa, que lo entienda claro. La cooperativa tiene proveedores, ¿sí?, que también son usuarios. Está totalmente prohibido, es norma contable de una cooperativa de esta categoría que no se puede compensar. O sea, no es que, yo como te vendí, no sé, una mesa, no te pago la luz. No funciona así. Así funciona quizás un almacén, pero no una cooperativa de esta magnitud. Entonces acá lo aclaran. Esta reglamentación debe tender a evitar la distorsión del sistema y su uso abusivo. Un procedimiento que en principio resultaría justo por preservar los derechos de la cooperativa se encuentra distorsionado por su uso indiscriminado por parte de los proveedores, con la anuencia, por supuesto, de quienes gerenciaban la cooperativa. Inexistencia de una reglamentación sobre el manejo de efectivo. El Consejo de Administración debiera definir en forma urgente las pautas de tesorería, ya que las mismas constituyen uno de los controles internos más importantes para toda la organización. Ello debería incluir mayores controles en la cobranza, propiciando el uso de medios electrónicos para limitar la recepción del efectivo. Esto está relacionado también a una cuestión de seguridad, y esto lo hicimos nosotros justamente a partir de este mes. Falta de información actualizada sobre procesos técnicos. La revisión la hemos concentrado específicamente en las obras relacionadas con la adjudicación del decreto 473. El decreto 473 es el decreto que en su momento el intendente Batistella le había otorgado a la cooperativa las obras del plan Más Cerca, que está tan en boga últimamente. Específicamente sobre esta cuestión, los auditores, observan que desde el área administrativa no existe información actualizada que permita establecer fehacientemente el grado de avance de obras, las obligaciones aún pendientes de la cooperativa y su ponderación económica para reflejarla de modo adecuado en la contabilidad. Esta situación es muy llamativa y debería revertirse en forma inmediata, estableciendo un procedimiento de información permanente desde las áreas técnicas para que Contaduría pueda realizar los ajustes contables correspondientes. Esta apreciación resulta válida para todas las obras en proceso que lleve la cooperativa desde su adjudicación hasta su finalización. Bueno, esto es el informe de auditoría. Como se puede haber escuchado, claramente son cuestiones que son inherentes a la gerencia, ¿sí? El gerente en la cooperativa... Pero esas cuestiones inherentes a la gerencia esas cuestiones inherentes a la gerencia, sí, eran per se, es decir, eran propias del rol y de la actividad de la gerencia, o necesitaba la anuencia del Consejo de Administración? Mira, te lo explico simple. En realidad hay un artículo de nuestro estatuto, ¿sí?, que habla de que las obligaciones del gerente tienen que estar reglamentadas por un reglamento interno. Vaya a saber uno por qué, en realidad tengo una idea, pero bueno, lo cierto es que es extraoficial. Nunca la cooperativa dictó un reglamento específico que hable sobre las obligaciones del gerente. Con lo cual, si uno quiere ir a la norma, como normalmente uno debe hacer, lo cierto es que no tenemos aclarado eso. Sí hay un artículo de la ley de cooperativas que habla de que los consejeros son corresponsables, o mejor dicho, el gerente es corresponsable con la toma de decisiones que hace el consejo. De ello, más o menos te puedes dar una idea que el rol del gerente, por supuesto que está aquí. ¿Por qué? Porque el gerente debe velar en cada uno de los sectores porque se cumplan con las cuestiones a su cargo. Tiene que ejercer una suerte de contralor. Una cosa son las decisiones que toma un consejo de administración, más allá de esta cuestión que te mencionaba, de que son corresponsables, pero la verdad es que en el labor diario es el gerente que tiene que velar porque se cumplan, por supuesto que con las normas legales y un montón de cosas más. Eso es el informe de auditoría, pero acá lo que tengo es la notificación que se le hace con un despido por justa causa, donde no es solamente eso el motivo del despido, sino que hemos tenido problemas en el atraso en el pago de cargas sociales que motivaron la traba de medidas cautelares en contra de la cooperativa, lo que esto obviamente conlleva gastos de gastos legales, ¿no? Obviamente. Deficiente manejo del tema de los generadores del programa ProInGed con alto costo de almacenamiento y custodia. Estos son los famosos generadores que están en aduana hace años,
y que estamos haciendo una gestión con el programa ProInGED actualmente para ver cómo podemos librar a la cooperativa del costo de almacenaje de esos equipos que están, repito, desde el año 2015 y al día de la fecha el costo de almacenaje es mayor al costo de compra, ¿sí? Hoy por hoy, desde que está este consejo nuevo, está llevando personalmente un proceso de renegociación con este sistema para poder librar a la cooperativa de esta deuda que es millonaria, ¿sí? El gerente en esto absolutamente no lo manejó. Omisión en el control del sector 6 hogar, ¿sí? En 6 hogar tenemos deficiencia del control de stock. Hemos detectado cantidad de electrodomésticos, en esto salió también en medio tuyo, me acuerdo, Gustavo, recuerdo un video que había salido del estado en el que estaban los electrodomésticos que con mucho esfuerzo todos los vecinos compran para que se vendan. Cuando nosotros recorrimos justamente el depósito que hay, nos encontramos con cantidad de electrodomésticos en estado de abandono y deterioro, ¿sí? Colchones llenos de humedad, cosas rotas, bicicletas sin ruedas, bicicletas sin asiento. Y lo más importante es que la llave del depósito estaba en poder de un empleado que era ajeno al sector hogar. Imagínense que nosotros tenemos un depósito en el sector obras, ¿sí? Donde evidentemente no hay, digamos, no es un lugar del todo apto en cuanto a la ubicación, en cuanto a la seguridad me refiero. Y sin embargo la llave la tenía un empleado del sector obras que, bueno, ya no está más, era una persona que estaba tomada y, bueno, es así. También encontramos pasividad ante la concurrencia a la entidad de una persona, una mujer, que vino a colaborar en el sector gas sin registración como empleado pasante. Técnicamente esta era una chica que era pasante, se le terminó la pasantía y el gerente, sabiendo que esta chica estaba trabajando en la cooperativa, expuso a la cooperativa a un juicio laboral, a un accidente laboral o lo que sea. Básicamente vino a trabajar una persona en negro en la cooperativa. Es así. El consejo se enteró de casualidad porque uno de los consejeros la vio y cuando preguntó nos enteramos. Deficiente gestión del parque automotor en referencia al pago de seguros de vehículos que no rodan. Tenemos 6 o 7 vehículos que están desde antes de nuestra gestión que no rodan, o sea, no funcionan. Están en estado de abandono y sin embargo no se hizo nada con ellos. Nosotros ahora estamos implementando un sistema, seguramente que vamos a hacer, donde estábamos analizando si hacer una subasta pública o un sistema para que los vecinos puedan ofrecer y comprar esos vehículos porque evidentemente están siendo, o sea, es una pérdida de dinero continua que tiene la cooperativa. Después tenemos maquinaria pesada en estado de deterioro, ¿sí? Que es tan útil para el sector obras, que la hace inútil para su uso, motoniveladora, zanjeadora, camión trompo. Estos vehículos están, según nos informan, hace años en distintos talleres de la ciudad y nadie gestionó su arreglo, ¿sí? Esta es otra cuestión que es importante. Deficiencias en la entrega de informaciones referidas al programa Más Cerca. Esto es algo fundamental. Como todos saben, estamos llevando adelante una causa judicial que está avanzando a muy buen ritmo para tratar de recuperar los famosos 5,5 millones de pesos. En este sentido, el gerente tenía una información muy importante, documentación que es de la cooperativa, o sea, toda la documentación que es de acá es de la cooperativa, no es de ninguna persona en particular, y nos costó más de una semana, ¿o no, Diego?, aproximadamente, para poder conseguir esta prueba que les diría que es una prueba vedette, una prueba importantísima para el avance de la causa, porque no es ni más ni menos que la documentación donde el antiguo presidente, señor Malondra, y la antigua secretaria Castagnino ordenaban que los cheques salgan sin la cláusula no a la orden. Eso estaba atesorado en la gerencia y recién nos fue entregado intimación por escribano de por medio, ¿sí? Así que bueno, esto imagínense que tampoco lo denunció. Eso normalmente cuando uno ve irregularidades lo tendrá que haber denunciado. Él dice que se resguardó a su persona, por eso no lo denunció. Creemos que no. A ver, por supuesto que también es una función del gerente, si a vos me traen cheques para salir de la forma en que salieron, a ver, tendría que haber evitado que esos cheques salgan de la cooperativa. O sea, uno lo puede entender en un empleado de un rango menor que está cuidando su laburo, ¿no? Pero un gerente me parece que eso no lo puede hacer. Justamente él está para proteger los intereses de la cooperativa. No se hizo. Después también tenemos deficiencias en el manejo del sector telefonía. ¿Por qué lo digo esto? Tenemos, ahora sí ya está subsanado, pero antes había un convenio con una empresa para tener 2.500 usuarios de telefonía. Ese era el convenio original. La cooperativa fue creciendo en el sector telefonía y hoy alcanzó los 6.000 usuarios. Ahora, ¿qué pasa? Al haberse excedido de esa cantidad de usuarios original,
Lo cierto es que había que haber hecho una actualización en cuanto a los permisos. No se hizo en la gestión anterior, el gerente no dijo nada y lo cierto es que estuvimos a las puertas de un juicio con esta empresa. Finalmente llegamos a un acuerdo extrajudicial y se acordó un monto de $50.000 pagadero en cuotas. Con esto nos evitamos de la promoción de un juicio. Esto es siempre muy importante porque recordemos que todo juicio conlleva costas judiciales. Era un tema que había que atenderlo con urgencia y bueno, la verdad que lo tomamos conocimiento cuando entramos, que lo hablamos con el ingeniero del sector telefonía y lo pudimos llevar adelante. También tenemos ineficiencia en el manejo del sector obras, que se traduce en falta de obras y en demoras en plazos de ejecución de las pocas existentes. Cuando hablamos del sector obras, uno inevitablemente habla del pavimento. También cuando llegamos a la cooperativa, en charlas que teníamos con el municipio a la hora de que se nos adjudiquen cuadras, siempre nos comentaban de la ineficiencia de la cooperativa en la ejecución de esas obras. Lo cierto es que fue así porque cuando ingresamos, pavimentar una cuadra llevaba aproximadamente un mes, ¿sí? Bueno, hoy estamos haciéndolo en una semana. Se tomaron medidas, se habló con el personal, se contrató un capataz que dirige la obra y se hicieron determinadas cosas que hoy nos hacen más eficientes y a la hora de poder negociar con el municipio la adjudicación de obras, evidentemente somos mucho más competitivos, lo cual es un tema importante. Esto no se había hecho. Teníamos también falta de control de la documentación en licitaciones de obras. Hace poco perdimos una licitación, o mejor dicho quedó desierta en la municipalidad por un error de tipeo, pero bueno, en una licitación de 9 millones de pesos y ocurrió esto. Esto también son cuestiones importantes de la gerencia, sobre todo en montos como el que menciono. También tenemos la omisión en llamados a concursos de precios, en la contratación de todo tipo de cosas. Acá sí lo aclaro, acá dice de servicios, compra de insumos, seguros. A ver, todo el tiempo si queremos que la cooperativa sea más eficiente tenemos que tratar de conseguir lo que compramos y lo que contratamos al mejor precio posible, obviamente teniendo en cuenta la calidad. Para que ustedes se den una idea, una de las primeras cosas que licitamos, y lo digo por la envergadura del monto, son los contratos de RT. Con la cantidad de empleados que tenemos, obviamente esto es un monto muy importante. Hacía añares que no se hacía, se hizo una licitación, se invitó a productores locales. Lo raro en ese tema es que el productor que estaba adjudicado, si bien era una compañía de seguros conocida, era un productor de la ciudad de La Plata. Siempre nos llama la atención que se contrataba gente de afuera de la ciudad. Y lo cierto es que una vez que se hizo esta licitación, contratamos a una empresa, lo que nos lleva un ahorro de 1,5 millones de pesos al año. Para que se den una idea, 1,5 millones de pesos al año. Esto es la primera etapa de una serie de licitaciones que hacemos en los seguros. Esto también es obviamente una responsabilidad y no se hizo. En cuanto a las compras diarias, tenemos cuestiones que van desde los bronces que llevan en los nichos, en el cementerio, que hemos conseguido. A ver, hay que salir a buscar precio en todo. O sea, si vos siempre compras a alguien, claramente no es el sistema y no es la forma de optimizar recursos. Esto no se hacía. Y bueno, ahí creo que más o menos termina la larga lista. Así que bueno, en definitiva, para terminar de aclarar, fue un despido con justa causa. Las causas son las que hemos mencionado. Y bueno, así ha sido la cosa. Perdón, la ignorancia de la legal que tengo, pero en el caso de despido por justa causa, ¿no hay indemnización? No, el despido, a ver, la indemnización es ante un despido. A ver, si hablamos de la indemnización por despido, es cuando es un despido sin causa, ¿sí? Cuando vos tenés un despido que es con causa, no se paga indemnización por despido porque, bueno, hay justa causa. ¿Esa comunicación fue a partir de ayer? Sí, ayer a las 2 de la tarde, con lo cual hoy ya, desde las 2 de la tarde ¿Y quién va a ocupar ese cargo gerencial? ¿Se tiene previsto? A ver, todavía no lo tenemos resuelto, eso va a tener que pasar por consejo. Seguramente va a ser alguien de adentro de la cooperativa que tenga conocimiento de las distintas áreas, que tenga experiencia. Es una cooperativa muy importante, con distintos sectores y se necesita gente con solvencia y capacitada, ¿no?, para el cargo. Así que... ¿Hay otros funcionarios o personal afectado a esta situación? No, y ahí te agradezco la pregunta porque leí en un medio, por eso también yo decía, yo realmente les pido disculpas, pero no sé a veces de dónde salen las versiones, porque se hablaba de que había dos, lo leí, Nobleza Obliga en el diario Tiempo, que decía que había 2 funcionarios más que se iban a echar. Nobleza Obliga, no sé de dónde sale esa información. Claro, porque probablemente el contador también estaría... No, son conjeturas. Hablamos con el contador, son conjeturas de quien lo necesita, que no se va a echar ni nada por el estilo. No. Esas son conjeturas que la verdad que... Por eso, a ver, yo en eso sí pido a veces un poco de prudencia al que lo hace, porque sinceramente son cuestiones que, a ver, pueden poner a la gente que trabaja acá preocupada. A ver, uno, imagínense, creo que estuve media hora hablando, explicando los motivos. O sea, cuando se toma una decisión es porque hay motivos.
Así que no, eso lo desmiento totalmente tu pregunta. Señor presidente, una consulta. Cuando se realizó la asamblea ordinaria anual, la lista verde aprobó el balance cerrado al 31 de diciembre del año pasado. Sí. Usted mencionaba justamente de que no había datos contables de los últimos balances realizados, sin embargo, la lista suya la aprobó. Sí, pero a ver, hay una gran diferencia. En realidad yo te cuento, cuando vos estás del lado de afuera, lo que te presentan es una memoria y balance. Nosotros eso lo habíamos consultado. Obviamente lo que uno nunca quiere es perjudicar a la cooperativa. Nosotros cuando éramos lista verde y estábamos, en el caso mío yo era delegado, uno tiene que tener una responsabilidad con la cooperativa, ¿sí? Si nosotros no hubiéramos aprobado lo que era el balance, eso hubiera, si vos hablas con un contador te lo vas a explicar mejor que yo, pero lo cierto es que hubiera colocado a la cooperativa en una situación compleja, porque no le estás aprobando el balance, con lo cual no puede continuar en su desenvolvimiento diario. Por otro lado, cuando vos ves el balance, No puede operar. No hace falta que el balance vos lo ves y ves un balance. No hay una cuestión, que uno pueda ponerse a analizar en cuanto a aspectos técnicos. Los que aprueban el balance son mecánicos, son amas de casa, en el caso mío abogado, vos aprobás un balance porque hay una cuestión en general en cuanto a los números. Ahora, si después esos números no están, cuando viene un auditor externo, que es un profesional del tema, y viene aquí y ve las cosas que ve, porque eso está firmado por auditores. No solamente eso, sino que no estaban escritos los libros, no estaban comunicados. O sea, eso permitía que uno pudiera echar mano a balances de años anteriores. 5 años hacía que no se escribía. Sí, yo lo que comprendo es que la lista verde, en este caso, al haber aprobado el balance inicial, se aprueba por una manera de que no se quede en funcionamiento. Para atrás me parece que hoy en día no es lo correcto. Pero no existe la cosa juzgada en esto. La cosa juzgada existe en materia judicial. Acá hay una cuestión. No. Yo lo que te digo es esto, te repito, vos tenés que, te lo digo bien esto, vos cuando estás del lado de afuera no tenés el tipo de información que tenés cuando estás del lado de adentro. Vos imaginate, vamos a hablar las cosas con claridad para toda la población. Si yo tengo un auditor externo, ¿sí? Que en un libro, en un balance, me pone que los libros de copiado, ¿sí? Están siendo copiados, porque lo pone así, utilizando esa forma verbal, están siendo copiados, vos decís, está bien, lo están haciendo en estos días. No, hacía 6 años que no se copiaban. Eso no te lo ponen en el balance. ¿Me entendés? Eso tenés que estar adentro y tenés que, ¿entendés lo que te digo? Y vos fijate, y es el mismo, no quiero ir al terreno de los contadores porque después se enojan conmigo, pero lo cierto es el mismo contador externo que después lo tengo en el plan más cerca con una irregularidad que ya nos explicaron los auditores externos que contratamos, que es una irregularidad para denunciar en el colegio de contadores, ¿sí? Porque eso es una incompatibilidad. Vos no podés auditarte cuando vos después sos parte de una administración interna. Entonces, yo lo que quiero que comprendan ustedes y la población es que hay cosas que cuando uno está de afuera no las ve. Te repito, de todas maneras, me gustaría después brindarte una explicación bien hecha por un contador, porque en su momento lo hablamos y nos asesoramos. Haber votado en contra de ese balance es como con el presupuesto. Vos votás en contra del presupuesto de la Nación y no queda sin presupuesto y se arma toda una problemática para la cooperativa en este caso. Entonces, pero te repito, no es mi área de expertise, no quiero hablar sobre eso porque no lo tengo bien claro como para darte una situación. Después, si querés, te lo alcanzo y te doy una explicación muy precisa de por qué. Pero no nos olvidemos un detalle, cuando hicimos lo que hicimos, se aprobó el balance, no se aprobó la gestión, que esa es la diferencia que yo siempre quise aclarar. ¿La auditoría concluyó? No, continúa, porque ya te digo, es una auditoría no solo contable, sino de procesos. En realidad empezaron por el área contable, que era la más sensible, y ahora van a seguir por el área de 6 hogar. O sea que esto están continuando en el trabajo. Sí. ¿Está bajo, digamos, análisis la continuidad de 6 hogar o...? No, lo que sí te digo es que, tenemos que modernizar todo y sacarlo adelante. Yo creo que cualquier vecino, si yo lo invito a ver el depósito en el estado en el que lo encontramos, se agarra la cabeza. Te repito, vos no podés tener mercadería como la vimos. Y también lo menciona el colega de Cadena Nuevo porque recuerdo que vino unos videos que habían salido el año pasado, que alguien nos había enviado y duelen ver esas cosas. Y la verdad que después las vimos en vivo. Así que no, eso hay que profesionalizar. Nosotros queremos, que la cooperativa tenga bien en claro hacia dónde va, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que tienen que ser profesionalizadas, tenemos que mirar hacia futuro, tenemos que saber manejar bien los recursos. Y sobrados ejemplos de una mala administración incluso en el día a día. O sea, si vos ves que esta mesa la venden a 20 pesos, y comprá la más barata, no compré la de 50, comprá la de 20.
Acá yo tengo un caso, que no voy a mencionar el ejemplo, tengo 2 proveedores de una cosa y se le compraban más caro. Bueno, a ver, son cuestiones elementales. Si vos tenés 2 personas que venden una cosa, preguntale a los 2 el precio. ¿Los informes de auditoría están a disposición de quien quiera consultarlo? A ver, sí, a ver, no creo que esto, mirá, estoy pensándolo rápido, pero a ver, son informes de auditoría, no sé, tendríamos que hablarlo con los contadores, no sé si es, pero a ver. No hay ningún problema, sí. Sí, yo, mirá, a ver, agarrándome el frío no encuentro ninguna cuestión para decirte que no, pero bueno, si la llegara a ver lo informaríamos, pero sí, son informes que están en la cooperativa. Bueno, no sé si quieren consultar algo más.